En el video anterior vimos cómo dividir polinomios con, depende del divisor que tengamos, tres métodos distintos. Hablamos de los elementos de la división, el cociente, el resto, el dividendo y el divisor. Analicemos, a ver, vamos a hacer un ejemplo otra vez, un ejemplo con números. Supongamos que yo tengo que dividir 100 dividido 20. 100 dividido 20. Bueno, si hacemos 100 dividido 20, sabemos que el cociente va a ser 5. 5 por 20, 100. Y al 100 le resto el 100 y nos queda 0. En este ejemplo, el resto es 0. Y el cociente es 5 y el divisor 20. O sea que si yo hago la prueba de la división, era 100 tiene que ser igual a 20 por 5 más 0. Pero este 0 la verdad que no tiene sentido que esté, ¿no? Porque si es 0, el resto es 0, lo puedo ignorar. Entonces nos queda que 100 es igual a 20 por 5. Y esto tiene un nombre especial porque que el resto nos dé 0 significa que el 5 es divisor de 100. Y 20 también es divisor de 100. ¿Por qué? Porque el resto es 0. Entonces, voy a decir que 20 es un divisor de 100. Y también 5 es un divisor de 100. ¿Sí? También se puede llegar a concluir que 100 es múltiplo de 20 y también 100 es múltiplo de 5. Pero no estoy diciendo que son todos los divisores o todas las relaciones posibles. Existen más. Lo que pasa es que en este caso, como nos pidieron 100 dividido 20, las conclusiones que saco de esta sencilla división son muchísimas. ¿Se entiende? Entonces anotemos. 100 es múltiplo de 20, dijimos entonces. Es un múltiplo de 20. Pero también 100 es múltiplo de 5. Entonces, hablamos de divisores, hablamos de múltiplos. Puedo decir también que 100 es divisible por 20 y 100 es divisible por 5. ¿Sí? Y acá entra el tema, que es lo que vamos a ver en estos momentos, que es la divisibilidad. Es divisible por 20 y por 5. Entonces, la divisibilidad que consiste en encontrar que el resto dé 0 primero y de ahí sacar conclusiones que el dividendo es divisible tanto por el cociente como por el divisor. Y ese dato a veces es bastante importante a la hora de hacer otras cosas, ¿sí? Así que esto vamos a llevarlo ahora al campo de los polinomios para ver cómo se razona, pero el razonamiento va a ser el mismo. Por eso siempre empiezo con un ejemplo bastante sencillito para que ustedes después lo lleven a los polinomios. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Y bueno, vamos a encontrar obviamente todas las relaciones que podamos. Vamos a analizar si yo divido el polinomio p de x, que es igual a menos 2x cubo más 5x cuadrado menos 2x más 5. Y quiero que lo veamos si es divisible con el polinomio r de x, que es x cuadrado más 1. Entonces yo quiero saber si el polinomio p es divisible por r. Bueno, ¿qué tendría que hacer? Primero averiguar el resto. Y que el resto, ¿cuánto tiene que dar? 0. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que hay varias formas de dividir polinomios. Esta es la tradicional, Ruffini, pero el divisor es x cuadrado más 1. Y si se acuerdan, para aplicar Ruffini, que es la forma más sencilla para dividir, tiene que tener la forma x menos a. O sea, la x tiene que ser lineal. Pero como está al cuadrado, no puedo aplicar Ruffini. Por lo tanto, lo tenemos que hacer con el método tradicional. Primero tengo que vigilar que el dividendo, que es p, esté completo y ordenado. Lo está, así que directamente dividimos. Menos 2x cubo más 5x cuadrado menos 2x más 5. Dividido, y lo vamos a dividir con el polinomio x cuadrado más 1. Bueno, de paso repasamos división.
Empecemos. Menos 2x cubo lo dividimos con el primer término. Menos 2 dividido 1, menos 2. Y x cubo dividido x cuadrado, x. Y ahora tenemos que multiplicar el menos 2x por el divisor. Menos 2x por 1, menos 2x. Lo ponemos en la columna, perdón, de, de las x. Menos 2x por x cuadrado, menos 2x cubo. Y ahora tenemos que restar, ¿sí? Recuerden que el primero se cancela porque son opuestos. 5x cuadrado menos nada es 5x cuadrado. Y menos 2x menos 2x también se cancela y nos queda 0x. Y bajo el 5 porque no hay nada para hacer. Bueno, y ahora dividimos por última vez. 5x cuadrado dividido x cuadrado. 5 dividido 1, 5. Y x cuadrado y x cuadrado, 1. Y ahora entonces sería multiplicar el 5 por cada uno de estos. 5 por 1, 5 positivo. 5 por x cuadrado, 5x cuadrado. Procedemos a otra vez restar. Los primeros se cancelan. 0 menos algo es 0. Y este también se cancela porque 5 menos 5, 0. Conclusión, ¿cuál es? Que el resto nos dio 0. Entonces, conclusiones. Si el resto da 0, estos dos son divisores de este polinomio. O sea, ¿qué nos estaban preguntando? Si el polinomio P es divisible por R de X. Y la respuesta, ¿cuál sería? Que sí, es divisible porque nos dio resto 0. Entonces vamos a decir que P de X es divisible por R de X. Y también vamos a decir que también es divisible por el cociente. Entonces P de X es divisible por, y escribimos el polinomio menos 2x más 5. Si lo escribo como un producto, nos va a quedar que P de X, que es el polinomio, era igual a la regla de división, como decía, divisor x cuadrado más 1 por el cociente, menos 2x más 5. Y esto, wow, ¿por qué? Digo wow. El polinomio P está escrito como una suma de términos. Y lo escribimos ahora como una multiplicación. Y como no hay un resto, esto está bueno que esté escrito como multiplicación. Y en los próximos videos vamos a ver por qué. Esto es lo que indirectamente se va a conocer después como una factorización. Porque descompuse el polinomio P en dos factores. ¿Sí? Y yo digo que son dos factores porque no hay una suma de un resto. Por eso es importante este tema de que el resto es 0. ¿Sí? Porque esto después para otra cosa nos va a servir bastante útil. Pero por el momento quedémonos con esto. ¿Sí? Entonces, como el resto da 0, estos dos son divisores del polinomio P. Por lo tanto, es divisible. Y ahí respondimos lo que nos estaban preguntando. Veamos otro ejemplo para analizar. Vamos a decir t de x es igual a x cubo más x cuadrado menos x menos 1. Y s de x es igual a x menos 1. Bueno, entonces en este caso vamos a ver que el resto da 0. Pero, ¿qué tenemos de ventaja? Que el divisor tiene la forma x menos a. Por lo tanto, como el divisor tiene la forma x menos a, lo vamos a escribir por acá, esto tiene forma x menos a, donde el a en este caso, ¿cuánto vale? 1. O sea, el a es 1. Entonces, si tiene la forma x menos a, eso nos habilita para poder aplicar Ruffini y el teorema del resto. Entonces, si yo quiero averiguar primero si el resto es 0, no voy a hacer toda la división entera como hicimos hace rato. En el caso anterior no teníamos escapatoria. Pero como está escrita de esta forma, puedo aplicar el teorema del resto. ¿En qué consistía? Escribíamos el polinomio t de x, que es el dividendo, y lo teníamos que especializar o evaluar en el valor de a del divisor. En este caso vamos a evaluarlo en el punto 1. Entonces, hacemos las cuentas. Sería, reemplazo la x por 1. 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 1
menos 1. Perdón que ahí es un menos. Bueno, hacemos las cuentas entonces. A ver cuánto da. Sería t de 1 es igual a 1 al cubo, 1. 1 al cuadrado, 1. Menos 1, menos 1. 1 más 1, 2. Menos 1, 1. 1, 1, 0. O sea que t de 1 es igual a 0. Y ahí que sacamos el resto de la división. Y si el resto es 0, quiere decir entonces que t de x es divisible por s de x. Y si lo quiero escribir de una forma de una multiplicación de dos factores, tenemos que hacer la división en este caso. Entonces vamos a hacer la división. Pero como dijimos que puedo aplicar Ruffini y teorema del resto, el resto ya lo averiguamos, vamos a hacer Ruffini. Entonces, t de x es este. Vamos a escribir los coeficientes. ¿Se acuerdan con la regla? O sea, escribíamos el valor de a, dijimos que valía 1. Y aquí escribíamos los coeficientes o los compañeritos de t de x. Entonces sería 1, 1, menos 1, menos 1. Bueno, ahora Ruffini. Bajaba el 1, se multiplicaba 1 por 1, 1. Sumamos 1 más 1, 2. 2 por 1, 2. Menos 1 más 2, 1. Y 1 por 1, 1. Y menos 1 más 1, 0. Obviamente el resto me tiene que dar lo mismo, porque dijimos que daba 0. Entonces el resto, dijimos que era 0. Y dijimos que los primeros 3 me indicaba lo que era el cociente. En este caso el cociente va a ser, dijimos que Ruffini, ¿de qué grado era este? De grado 3. Entonces acá va a ser de grado 2. Entonces sería 1x cuadrado más 2x más 1. Entonces el polinomio t de x, que era el dividendo hace rato, lo puedo escribir como el divisor, dijimos que era x menos 1 por el cociente, que es este. ¿Sí? Y ahí está factorizado, lo podemos decir, al polinomio t de x. Los descompuse de una suma de términos en un producto de dos factores. Y esto está bueno porque el resto da 0. ¿Sí? Si acá el resto valía un número, hay que agregárselo acá y ya no estaría factorizado, porque ya habría una suma. ¿Sí? Bueno, entonces puedo decir que obviamente, como dijimos, t de x es divisible por s, o sea, por x menos 1, que lo tenemos acá arriba, pero también es divisible por el cociente que obtuvimos. Así que también puedo decir que t de x es divisible por el cociente. Bueno, vamos a analizar un último ejemplo. Vamos a decir que otra vez p de x es igual a x cubo más 6x cuadrado menos 3. Y q de x es igual a x más 2. Bueno, vamos a analizar ahora si p de x es divisible con q. Bueno, tenemos la ventaja que tiene la forma x menos a. El a en este caso, ¿cuánto vale? Vale menos 2. Recuerden que tiene que decir menos acá, entonces por regla de signos, el a vale menos 2. Aplicamos teorema del resto, para ver si el resto da 0. Entonces hacemos p de menos 2. Evaluar la x en menos 2. Sería menos 2 al cubo más 6 por menos 2 al cuadrado menos 3. Bueno, hacemos cuentas. P de menos 2 es igual a menos 2 al cubo menos 8. Menos 2 al cuadrado, 4 por 6, 24. Menos 3. Hacemos las últimas cuentas. P de menos 2 va a ser igual a menos 8 más 24, 16. Menos 3, 13. Y este es el resto, que obviamente es distinto de 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Conclusión final, p de x no es divisible por q de x. Entonces, no lo voy a poder escribir como dos factores únicamente. Esto tenganlo muy en cuenta porque después, a partir del próximo video, vamos a ver técnicas para no estar haciendo todo este trámite. Bueno, en algunos casos vamos a tener que hacerlo igual, pero a veces va a haber una técnica para factorizar un polinomio de forma directa.